¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es Balán Mendoza. Y yo soy Roberto Uribe. Celuloide, la otra perspectiva. Celuloide, la otra perspectiva. Así es, ya estamos de vuelta en un episodio más, el episodio 65 de su podcast favorito. Sí, y mundos oscuros y lejanos, nos referimos a nuestro primer programa de cada mes, que ahora se lo dedicamos a las series de ayer y de hoy. Así es, una serie que, como pueden escuchar en el fondo, pues fue muy aclamada, ¿no? Tuvo muchísimos seguidores, especialmente alrededor de la temporada 3, si no me equivoco, que fue cuando empezó como el boom. Boom. Y bueno, continuó por 7 temporadas en total, ¿no? Sí, de las cuales muchos dirán que hasta la quinta. Sí, hasta la quinta es como el consenso. De lo que vale la pena ver y que generó mucha polémica, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando vi el final estaba en un evento medieval justamente y tuvimos que salir corriendo a un lugar donde lo estuvieran pasando, ¿no? Y agarramos la mitad del final, o sea, lo agarramos a la mitad y tuvimos que esperar para ver la otra mitad. La otra. Y entender qué es lo que había pasado. Ajá. Sí, porque creo que lo que sí es un hecho es que el tiempo, o sea, sí se van como habíamos hablado antes, ¿no? Se van muy rápido. Empiezan a irse todos los eventos uno tras otro, demasiado rápido y vertiginosamente, ¿no? Sí. Y lo que genera un conflicto, porque al principio de la serie, como es una serie que se basa mucho en las intrigas y en problemas políticos, los tiempos eran vitales en ese sentido porque le generaban un tipo de tensión a las situaciones. Uh-huh. Entonces, había una guerra, por así decirlo. Entonces se tardaban 3 meses en dialogar, o bueno, 3 meses en ir del punto A al punto B para dialogar y ponerle cese a la guerra. Que en las últimas 2 temporadas parece que el tiempo y las distancias son nulas. Sí, así de, estamos aquí, nos vamos al otro lado del mundo en un solo episodio, en 5 segundos. Pero antes había sido, y se entiende también, era como del lado como de la producción y toda esta parte del desarrollo, pues ya tenían solamente una temporada, tenían que cerrar todos los arcos que pudieran. Y también uno de los hechos que justamente hablábamos antes del inicio del programa es que no tenemos el último libro, ¿no? O sea, no está publicado, entonces tampoco hay de dónde. Ya, además sabíamos también que el arco había empezado a irse como por un universo paralelo, ¿no? A los libros, vaya, ¿no? Para aquellos que son muy fans de los libros. Sí, que yo creo que es algo que nos dio tanto HBO como R.R. Martin. Esta situación de si hay algo que tú dices, güey, esto no me gustó, bueno, pues entonces ve al libro. Y entonces tanto generas gente que brinca de la tele o de ese espectador pasivo a uno más activo con respecto a los libros. Sí, así es, incluso lo puedes llevar más allá, ¿no? O sea, no me gustó tanto la serie, voy a los libros, me encantaron los libros, pero aún así no estoy satisfecho. Escribe tu historia, ¿no? Escribe algo que a ti se te ocurra. Puede estar basado, pero ahí tendrían que ver los derechos y eso, o a lo mejor no. Y entonces, a lo mejor algún día llega a ser una serie, ¿no? Exactamente. Porque al final también es algo que sí es cierto. O sea, yo creo que es un trabajo que inspira mucho, ¿no? O sea, lo lees o ves la serie y sí te inspira mucho, como, oye, está muy padre, está muy completo el mundo, ¿no? Tiene como todos estos matices, tiene todos estos personajes de repente, ¿no? No nada más es un personajillo y los demás son secundarios, sino pues cada personaje tiene su historia, sus gustos, su forma de ser, etcétera, y eso lo hace muy enriquecedor. Sí, claro, ¿no? O sea, y nos dejó tanto memes como, o sea, fue una obra que superó a su autor o a sus autores
¿no? Hablando de la cuestión de la serie y de su autor, del que hizo el libro, ¿no? Que en lo personal yo creo que en el final los productores hicieron lo mejor que podían. O sea, ya la historia se les salió de las manos, y yo creo que en el buen sentido. Entonces ya lo que hicieran a muchos no nos iba a gustar o iban a dejar Insatisfechos a muchas alguien. preguntas, insatisfechos a alguien. Definitivamente, y justo por eso es también interesante revisarla, ¿no? Ya que son 3 años, ¿no? De que acabó. Entonces, Sí. es interesante volverla a ver, ya verla también con otros ojos, y me refiero con otros ojos y diríamos la otra perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando estamos ahí esperando, ya viene la nueva temporada, estábamos un poco como adictos, ¿no? Como el ya quiero verlo, quiero saber todo, quiero saber, ¿no? Quiero ver la temporada, y al final no podemos apreciarla del todo, en el sentido de que es la última, ¿no? Y, me acuerdo mucho también cuando fue el final de Jimim, ¿no? De cómo conocí a vuestra madre. Entonces pasó algo similar, hubo como mucha polémica, y también me parece que es algo que pasa con estas series que enganchan a un público muy, muy, muy amplio. En definitiva va a haber quienes digan no, no me gustó, quienes digan sí me gustó, pero es al final eso es lo que hacían los personajes. O sea, como dices, tuvo tanta vida, o cobraron tanta vida los personajes y las historias, que pues era como cómo la termino, ¿no? Cómo le doy un fin. No es tan sencillo. Sí, y pues bueno, hablando como a grandes rasgos, o sea, en la primera temporada hacen un movimiento muy arriesgado en el cual te matan al protagonista, ¿no? Te matan alrededor de quien gira la historia, que bueno, es el Lord Land o el House Lord de la casa Stark, ¿no? Que se supone, ajá, el buen Ned, que dice mucho hacia dónde va a ir la serie, puesto que tanto en el libro como en la serie, Ned es como la voz de la razón, es como la voz de lo que es correcto. De la mesura, de los valores, ¿no? Y justamente que se están perdiendo, ¿no? Y que por eso es tan importante, como dices, la primera. Y sí, iniciamos con él, ¿no? Con él y su familia. Y pareciera, es como, bueno, entonces van a ir sobre ellos. Y vamos descubriendo que sí, pero no solamente ellos. Y pues el final de la primera temporada es eso, ¿no? La muerte de Ned. Y que es una muerte, más allá de horrible, es deshonrosa, es vergonzosa, ¿no? Y sí, entonces sí, te das cuenta de eso. Están perdiéndose y va hacia otro lugar. Y después van introduciendo al resto de las casas como más fuertemente, y etcétera. Sí, y nos muestran cómo son los conflictos que han tenido a lo largo de los años, y que todos quieren justamente apoderarse de ese trono de hierro, ¿no? Y todas las estratagemas, tanto de mantenerlo como de ver cómo quito al de arriba. Al que ya está ahí, ¿no? Ajá. Y todos los hilos que hay detrás, porque también eso es algo que de repente podemos pensar, tanto en ese mundo ficticio como en nuestro mundo, digamos, real, que pues dice, ese es el que está sentado ahí, es el que tiene todo el poder, y a veces sí es así, pero muchas de las otras veces hay una serie de personas que están detrás, ¿no? Moviendo los hilos. Ajá. Justamente. Y que la única, el rostro del poder es uno, pero realmente el que mueve el poder es otro. Pero regresamos con un poco más de Game of Thrones. Los dejamos aquí con algo del soundtrack de esta gran serie, polémica serie, y esperemos ampliarles sus perspectivas aquí en Celuloide. La otra perspectiva.
Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando sobre series de estos mundos oscuros, lejanos y sangrientos también. Muy sangrientos. Sí. Y hay bastante sangre en Game of Thrones. Y también hay magia, nada más que en la serie la dejan un poco de lado. Porque los libros todavía hay un poco más de magia oscura atendiendo a este fantástico medieval que le da otro saborcito, pero aquí ya creo que era too much entre intrigas y muertes, todavía meterle más magia que digo, tenemos a nuestra Reina Roja, ¿no? A nuestra mística que le da ese tono. Sí, te lo recuerda, ¿no? Pero también creo que es difícil de traducir porque es una magia muy oscura y igual muy sangrienta, que sí lo ponen, como dices, en la Reina Roja, pero pues sí ya era, ¿no? O sea, escenas de sexo, las batallas, la sangre, intrigas, o sea, ya a lo mejor iba a ser demasiado y creo que como que lo filtraron un poco, ¿no? Y como es HBO, obviamente no podían filtrar el sexo. No, pues no. Eso sí tiene que estar ahí. Ajá. No importa qué. No importa qué. Además, pues también tienes a Tyrion, ¿no? Entonces con Tyrion, sí. Pues digo, es como muy fácil introducir ese tipo de escenas. Entonces es como la excusa perfecta. Y tienes otros personajes, o sea, creo que eso es lo que nos deja la serie, personajes entrañables como Tyrion, la gran hambre de poder de Littlefinger, los valores de Arya, que al fin y al cabo es como la esperanza de su familia, es esa venganza, ¿no? Sí, esa retribución latente. Sí, es muy cierto. O sea, los personajes son totalmente entrañables o a veces son, ¿no?, completamente despreciables para algunos, ¿no? Dependiendo cuáles sean como nuestros propios valores y nuestra propia forma de ver el mundo. Pero al final te confrontan, o sea, estaban muy bien hechos. Entonces te confrontan con o me identifico o no me identifico. Ese es un enemigo, ese es otro enemigo. Por ejemplo, ¿no? Littlefinger. O sea, cómo se comporta para muchas personas era como, es muy malo, es despreciable, ¿no? Y cuando muere, pues fue una